Analicemos gráficamente lo que acabamos de mirar en la ecuación. Miremos nuevamente nuestras curvas de ahorro y de inversión. Ya las conocemos, simplemente que ahora lo que hemos hecho es separar el componente público y privado, y principalmente en la curva de ahorro, sabiendo que la curva de inversión también tiene estos dos componentes. Entonces, esta curva de acá representa el ahorro privado. Si es que le sumamos el ahorro del Estado o público, tenemos el ahorro total de la economía. Estas son dos curvas, como vemos, paralelas. Este es un supuesto de que el ahorro del gobierno es exógeno e independiente de la tasa de interés. Por lo tanto, una variación en la tasa de interés que se encuentra en este eje no va a afectar la distancia original entre las dos curvas. Entonces, lo dicho, la curva de inversión total se obtiene sumando la demanda privada por inversión y el nivel de inversión del gobierno. Miremos qué ocurre cuando el gobierno implementa un aumento transitorio del gasto fiscal, es decir, solamente por un periodo de tiempo, y lo financia con un incremento en los impuestos. Para esto, utilicemos nuestra restricción presupuestaria familiar de dos periodos, es decir, analizando el consumo en el periodo 1, el consumo en el periodo 2 y también el ingreso, pero el ingreso disponible, es decir, afectado por los impuestos que pagan en el periodo 1 y en el periodo 2. Miren ustedes, la diferencia entre el ingreso y los impuestos nos da un ingreso disponible, ¿no es cierto? Y esto nos da la restricción presupuestaria de esta familiar. Entonces, ¿por qué es importante mirar esta ecuación? Porque lo que queremos decir es que una política fiscal, en este caso, de un incremento de impuestos, puede afectar la trayectoria del consumo en el tiempo, porque puede afectar tanto el consumo y el ingreso en el periodo 1 como en el periodo 2. Analicemos, por ejemplo, el caso de un aumento puntual del gasto del gobierno para financiar la defensa de un país en situación de conflicto. Suponemos también que el gasto y los impuestos en el periodo 1 aumentan en la misma cantidad, pero en el periodo 2 ya permanecen constantes. ¿Qué ocurre entonces? Un aumento temporal del impuesto T1 representa una caída transitoria del ingreso disponible. Ustedes recuerdan, ante una caída transitoria del ingreso disponible, las familias, como tratan de mantener una trayectoria de consumo estable, no la van a alterar. El consumo no se va a alterar. Pero, ¿qué va a ocurrir? Para poder mantener ese consumo con un menor ingreso, se endeudarán y el ahorro privado caerá frente a una alza temporal de los impuestos. Por otro lado, el ahorro del gobierno no varía porque tanto el gasto como los impuestos aumentan en la misma cantidad, pero el ahorro nacional sí varía debido a la baja en el ahorro privado. Entonces, en una economía pequeña que enfrenta una tasa de interés dada, que es tomadora de la tasa de interés, una reducción en el ahorro, dada una inversión, reduce el saldo en cuenta corriente. Entonces, aquí está otra vez más la relevancia del ahorro en las economías, porque fortalece la posición de cuenta corriente del país. Miremos gráficamente esta situación. Este es el caso de un país pequeño tomador de tasa de interés. La tasa de interés es R0. Partimos de una curva de ahorro total SO y de una curva de ahorro privado SOP. Entonces, ante la contracción en el ahorro privado se contrae y por tanto el ahorro total también se contrae a S1. Como somos tomadores de la tasa de interés, nos ubicaremos en un punto como B. En este punto ustedes pueden ver que la inversión supera el ahorro, ¿verdad? La curva de la inversión nos marca aquí y el ahorro nos marca en B. Entonces tenemos por esta diferencia entre ahorro e inversión un déficit en cuenta corriente. ¿Qué pasa entonces? Que un incremento temporal del gasto del gobierno financiado con un impuesto causa un deterioro en la cuenta corriente. Ese es el efecto que tenemos en un país. Miremos qué pasa si es que hay controles de capital. Es decir, la tasa de interés sí se puede mover respecto a la tasa de interés internacional y existen controles o trabas a los movimientos de capital. Ocurre lo mismo, partimos de la curva S0 y la curva se contrae por la reducción en el ahorro privado a S1. Entonces, esto provocará un aumento de la tasa de interés interna
pues la tasa, el saldo en cuenta corriente estará siempre en equilibrio, pero la tasa de interés será la que subirá. Hasta ahora hemos hablado siempre de economías pequeñas que no pueden influenciar la tasa de interés. Veamos lo que ocurre en el caso de una economía grande, cuyas variaciones en la tasa de interés sí influencian la tasa de interés internacional. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos. Digamos que esta gráfica, la primera, representa la situación del ahorro y la inversión de Estados Unidos. Entonces estamos en la curva S0 y la curva I. Esta economía tiene un déficit en cuenta corriente, pues el punto B refleja el nivel de inversión, que es mayor al punto A, que refleja el nivel de ahorro. Entonces existe un déficit en cuenta corriente de partida, con una tasa de interés R0. Se reduce entonces, como vimos, el ahorro privado, lo cual reduce el ahorro total, y esto determina un incremento en la tasa de interés. ¿Qué ocurre entonces? En Estados Unidos, el déficit en cuenta corriente aumenta. Es mayor el déficit en cuenta corriente, ¿ok? Ahora ya no es de AB, sino es de A'B', que como ustedes ven es superior. Y en el resto del mundo esto también tiene un efecto, porque el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos también incrementa la tasa de interés internacional. Entonces la segunda gráfica representa una economía pequeña tomadora de tasa de interés. ¿Qué pasa aquí? Esta economía tenía un superávit en cuenta corriente del tamaño AB, que con el incremento de la tasa de interés, este superávit aumenta más, mejora su cuenta corriente externa. ¿Por qué? Porque se reduce la inversión del resto del mundo y el aumento de la tasa de interés mejora el ahorro. Entonces, la cuenta corriente mejora. El efecto final será entonces un aumento en la tasa de interés mundial, un aumento del déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y un aumento en el superávit de cuenta corriente en el exterior. Hasta ahora hemos hablado siempre de un aumento transitorio del gasto del gobierno. Veamos entonces qué pasa si es que el aumento es permanente. En ese caso, el ahorro del gobierno no variará, igual que ocurría en el caso anterior. Pero el efecto sobre el ahorro privado es menor. ¿Por qué? Porque cuando ya las personas perciben que va a haber un aumento permanente en el impuesto, esto equivale a una caída del ingreso disponible permanente, ya no del ingreso disponible transitorio. Entonces, cuando hay una caída en el ingreso disponible permanente, las familias ya ajustan su trayectoria de consumo ante este cambio, reduciéndolo. Con lo cual, el ahorro privado ya no cae tanto y tal vez no caiga, pero lo que se ve afectado será el consumo. Esta lámina resume los efectos de aumentos transitorios y permanentes del gasto del gobierno. No hemos visto al detalle cada uno de los casos, sin embargo, podemos intuir algunos que no hemos analizado detalladamente. Por ejemplo, un incremento transitorio en el gasto, ¿no? Este lo hemos visto. En un país pequeño, con libre movilidad de capital, provocaba una caída en el ahorro, debido a la reducción en el ahorro privado, una caída en la cuenta corriente y no hay efectos en la tasa de interés. Como vimos en el caso de control de capitales, hay un alza en la tasa de interés para que no haya efectos en cuenta corriente y se mantiene la caída en el ahorro. En el caso de un país grande, como vimos en Estados Unidos, hay una caída en el ahorro, una caída en la cuenta corriente y una alza en la tasa de interés. En el caso de un incremento permanente, la mayor diferencia es que la caída en el ahorro es menor al caso de un incremento transitorio o nula, y en el caso de un país pequeño hay una caída en cuenta corriente. En el caso de controles de capitales, pues no hay un efecto en la cuenta corriente, pues ese es el sentido de que haya un control de capital. Y en el caso de un país grande, también habrá una caída en cuenta corriente, pero menor.